Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre las revoluciones radicales. Las revoluciones radicales son los levantamientos cívico-militares llevados a cabo por la Unión Cívica contra el gobierno conservador que se mantenía en el poder desde 1880 mediante el fraude electoral. La Unión Cívica es un grupo conformado por un conjunto de jóvenes con cierto poder político, creada en 1890 teniendo como presidente a Leandro N. Alem y como algunos miembros reconocidos a Bartolomé Mitre, Bernardo de Irigoyen e Hipólito Yrigoyen. Por otra parte, tenemos a los conservadores. Los conservadores son un grupo oligárquico que se mantenía en el poder desde hace mucho tiempo. Este grupo conformó un partido, el Partido Autonomista Nacional, mejor conocido como PAN. Este grupo estaba conformado por Julio Argentino Roca y algunos de sus miembros más reconocidos, Miguel Juárez Celman, Luis Sáenz Peña y José Uriburu. La Unión Cívica se creó en 1890 para acabar con el fraude electoral que mantenía en el poder a los conservadores desde hace mucho tiempo. Para esto llevaban a cabo levantamientos cívico-militares organizados en plazas o parques y en el que usaban boinas blancas a modo de reconocimiento. Una de sus revoluciones más conocidas es la Revolución del 90, que si bien no terminó con su victoria, sí garantizó que el entonces presidente Miguel Juárez Celman renunciara a su cargo y asumiera en su lugar el vicepresidente Carlos Pellegrini. En 1891 la Unión Cívica se presenta en las elecciones postulando como presidente a Bartolomé Mitre, quien al final termina pactando con Julio Argentino Roca, quien pretendía una alianza entre los dos partidos. La Unión Cívica no estuvo de acuerdo con esta alianza, entonces crearon la Unión Cívica Radical teniendo como presidente a Bernardo de Irigoyen. A partir de entonces, la Unión Cívica Radical va a seguir manifestándose en contra del gobierno hasta lograr ganar las elecciones, pero para eso todavía falta mucho. Más adelante se desarrollarán un poco más profundamente el resto de las revoluciones que organizó la Unión Cívica. Después de las derrotas sufridas en las revoluciones de 1890 y 1893, y al no haberse conseguido la transparencia electoral que se buscaba, la Unión Cívica Radical entró en una grave crisis que se profundizó a partir de 1896, donde se produce el suicidio de Leandro Alem y la muerte de Aristóbulo del Valle. En 1897, Hipólito Yrigoyen, quien no estaba de acuerdo con la orientación acuerdista que le impone Bernardo de Irigoyen, impulsó la disolución del Comité de la Unión Cívica Radical, donde después de eso el radicalismo quedó desorganizado. Esta disolución determina un nuevo núcleo de elementos radicales donde se reconoce la jefatura de Hipólito Yrigoyen. Lo constituyen hombres jóvenes, reclutados de la clase media, empleados, profesionales, comerciantes y peones del campo. Y así, en 1903, Hipólito Yrigoyen comienza su reorganización. El 24 de febrero de 1904, el recién reorganizado Comité de la Unión Cívica Radical declara la abstención electoral de todos los radicales de elección de diputados, senadores, presidentes y vicepresidentes de la nación y declara la lucha armada. Y así, la revolución de 1905 fue una sublevación cívico-militar acontecida en Argentina, organizada por la Unión Cívica Radical y dirigida por Hipólito Yrigoyen, en contra del gobierno del Partido Autonomista Nacional, en reclamo de elecciones libres y democráticas. Como para ir cerrando el tema que hoy estamos exponiendo de las tres revoluciones radicales, que fueron las más importantes y las más conocidas dentro de la Unión Cívica Radical, podemos darle una nota de color contando que hubo una cuarta revolución radical que se llevó a cabo en el año 1932, más precisamente el 18 de diciembre. Los jefes de esta revolución eran el teniente coronel Atilio Cattaneo y el mayor Regino Lascano. También es importante decir que dentro de los miembros que integraban esta revolución se encontraban gran parte de civiles y militares, como
las fuerzas del ejército argentino. La causa más importante de esta revolución fue el derrocamiento del doctor Hipólito Yrigoyen y la persecución que sufrió la Unión Cívica Radical durante estos años. El conflicto en sí era intentar derrocar al gobierno actual, que para este grupo revolucionario lo consideraba fraudulento y que estaba a cargo del presidente Agustín Justo. Y ellos justamente lo que querían era sustituirlo por una junta revolucionaria. Como resultado de esta revolución, no tuvo lugar, ya que 48 horas antes de llevarse a cabo, el gobierno del presidente Justo la descubrió, ya que detonó una bomba en uno de los domicilios donde se guardaban el arsenal y también información muy importante de los miembros que participaban de esta revolución. Como consecuencia de esta revolución se produjo una fuerte persecución de todos los miembros de la Unión Cívica Radical. En 1933, más precisamente el 3 de junio de ese año, fallece el doctor Hipólito Yrigoyen. Su funeral fue multitudinario y esto realmente fue muy sorpresivo, ya que la gente salió a las calles a darle el último adiós.